Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenido. En unos 2 minutitos voy a tomar asistencia, así que por favor estar atentos a la misma. Los que no puedan encender su cámara porque están en el trabajo, están en la calle, alguna cosa, no hay problema. Pido de favor mantener los micrófonos apagados, a menos que usted quiera participar, e inmediatamente lo vuelve a apagar, ¿de acuerdo? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenida. Bienvenidos, estimados estudiantes, a este nuevo ciclo de educación a distancia en el periodo septiembre de 2023 a enero 2024. Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de matemática. El tema que vamos a ver hoy es progresiones. Vamos a ver la progresión aritmética y la progresión geométrica. Vamos a ver qué es una progresión y para eso tenemos la definición, que una progresión, también llamada sucesión, es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, números o letras, que van a estar siguiendo una regla de formación. Van a estar ordenados, pero eso no es lo principal de una progresión geométrica. Lo principal es la regla de formación. Y esta regla de formación no es nada más que un criterio que yo le voy a dar a cierto número para que luego comience una secuencia. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cuál sería la regla de formación. Ahí tengo la primera sucesión, dice 2, 4, 6, 8. ¿Cómo está formándose esta sucesión? Si alguien tal vez me ayuda. Sería Más 2. Ya, está sumando. Sumando 2 al anterior. Esa sería la regla de formación. Sumar 2 al número anterior. Si al 2 le sumo 2, 4. Si al 4 le sumo 2, 6. Y así se va de largo. Vamos al siguiente. Ahí tengo otra sucesión. 7 sería el 6. Exacto, está Sumando 7, licen. correcto. Está sumando 7 al anterior. Con eso yo puedo saber, si voy a hacer la regla de formación, ya puedo saber qué término es el siguiente. Y luego vamos a ver que yo puedo calcular cualquier término mediante una ecuación. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahí tengo otro. ¿Qué pasó aquí? Ahí está multiplicado, licen. Ya está duplicándose, no está multiplicado. ¿Por cuánto? Por 2. Por 2. Por 2. A este 2 le multiplico por 2, 4. Al 4 le multiplico por 2, 8 y así sucesivamente. Entonces aquí sería multiplicar 2 al anterior. Vamos al siguiente. ¿Qué está pasando aquí? Sería... También está multiplicando, pero ¿por cuánto? Menos 2. Menos 2. Si multiplico por menos 2 al anterior y aplicando ley de signos va a dar esta secuencia alternada. Primero el 2 multiplicado por menos 2 da menos 4, menos por menos más, por 2 sería 8 y así va subiendo. Entonces eso es una progresión. Yo tengo que saber qué está pasando, cuál es mi regla de formación, es lo principal. Esa es una de las respuestas de la evaluación, por si acaso. Licen,
Para saber eso de la multiplicación, ¿siempre va a estar así por menos o también puede ser positivo, ¿no es cierto? Sí, puede ser positivo, puede estar creciendo, decreciendo. Ya vamos a ver que las primeras dos, la 1 y la 2, son progresiones aritméticas, la 3 y la 4 son progresiones geométricas, que luego ya vamos a ver esas definiciones, ¿de acuerdo? Gracias. Ya, listo, vamos ahora sí con la primera progresión. Vamos con las progresiones aritméticas. Es una sucesión de números tal que cada uno es igual al anterior, aumentado o disminuido una cantidad fija que le vamos a llamar D, que se llama diferencia. Aquí, por favor, esto sí ya vamos a comenzar a ver nomenclatura. La letra D significa diferencia y se utiliza solo para las progresiones aritméticas. Esta D puede aumentar o puede ir disminuyendo. O sea, ese valor puede ser positivo o puede ser negativo. Aquí viene ya una indicación. Si la D es mayor que 0, es decir, es un número positivo, la progresión es creciente. Aquí tengo un ejemplo. 2. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería lo que estoy sumando o restando aquí? 2. El 2. Entonces, si usted se da cuenta, aquí está subiendo, la D es 2, va a ir subiendo de 2 en 2. Y sube 2 y sube 2. Está sumando. ¿Ya? Entonces, en este caso, la progresión está aumentando. Vamos a ver ejemplos para que hagan su deber. Ejemplos de la vida real donde que usted va a ver donde que tengo una progresión aritmética. Mira aquí cuando hago una cerca. Las columnas de esta cerca es constante la distancia. A más columnas, más cerca yo tengo. Entonces aquí está una progresión aritmética. Este puede ser un ejemplo de lo que usted tiene que hacer en el deber. Mire aquí, tengo algunas. Los bloques, las filas de los bloques, a más filas, más alta es la pared. Las columnas son, para aquellos que les gusta la construcción, las columnas son a una distancia fija. No es que uno le pone a 2 metros, el otro le pone a 2,50, 2,40. Esta distancia entre columnas es constante. Mientras más columnas pongo, más cercado tengo una pared. Lo mismo los bloques. Sea las filas o entre bloques, tenemos también una progresión aritmética, en este caso creciente. Porque a más bloques, más pared tengo. Va aumentando la pared. Otro ejemplo está aquí, mire, los postes de la luz. Los postes de la luz están a una distancia determinada. No es que un poste le ponen a 3 metros, otro a 5 metros, no. La distancia entre cada postecito es constante. A más postes, más alumbrado público tengo. Entonces, progresión creciente. Preguntas de lo que tienen que hacer en el deber si les pido una progresión aritmética creciente. La foto. ¿Qué otro ejemplo me darían? Una escalera, dicen, una escalera tiene que la... Correcto. Una escalera es otro ejemplo. ¿Podrían ser los pasos cebra? También, el paso cebra también tiene una distancia. Los andamios, Lice, ¿Cuál? los andamios para subir hacia las construcciones de los andamios que igual Claro, tienes. también tiene una distancia constante, correcto. Los vagones siempre dicen. También esas vigas que ponen en las rieles del tren, correcto. Vamos a ver ahora que si el AD es un número negativo, la progresión es decreciente. Y aquí tengo un ejemplo, mire. Del 100 bajó a 90. ¿Qué número estoy utilizando para encontrar ese valor? El 10. El menos 10. Pues ojo con eso. Aquí es el menos 10. Pues aquí la diferencia ha sido negativa.
es menos 10. Está restando, del 100 restó 10, 90. Sigue restando 80 y así va bajando. ¿Dónde tengo esta progresión en la vida real? Veamos esos ejemplos, unos dositos veamos. Aquí están los dispensadores de chicles, sean de bolita, de esos rectangulares. Están por una moneda de 10 centavos, 25 centavos, le da un determinado número de chicles. No es que le pone usted 10 y en el una le da 2 chicles, le pone otra vez 10 y en la otra le da 3 chicles, no. Usted le pone 10 centavos y le da unos 3 chicles, 2 chicles, dependiendo de cómo esté configurado. Entonces va disminuyendo esta cantidad de chicles hasta cuando ya queda cero y tienen que recargarlo. Mire este otro ejemplo, los conos de los helados. El tamaño, las dimensiones de cada cono es constante. Van sacando para dar el helado y va disminuyendo. Comienza una cantidad inicial y luego al ir retirando constantemente se queda vacío. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar de esta progresión que sea decreciente? Pueden Se ser los realiza. fósforos, dicen. ¿Cuál? Los fósforos. Sí, los fósforos, correcto. Cada fósforo tiene una dimensión que es constante. Correctísimo, un buen ejemplo. Los palos de lado. Ya los palos de helado, por ejemplo, usted está con los palillos de helado, el paquete lo va retirando, va disminuyendo. Los pinchos, dicen. También los palitos de pincho. ¿Cuál? Los servilleteros, se va jalando, se va jalando. Servilletas, hasta que correcto. llega. La servilleta tiene los pañitos húmedos que a veces van sacando el paquete. Dicen tal vez de un tanquecito que tiene medida de agua. A ver, el tanque de medida de agua, por ejemplo, no, porque algunos pueden ir y con una taza más grande, una taza más pequeña. Eso no garantiza que se va disminuyendo de manera constante. Sí podría ser cuando ese mismo tanquecito está ahí y al lado están unos vasitos. Claro, sí, o sea, de eso mismo hablo, de los... Ya, los vasos al momento, correcto. Claro. Si van a estar ahí los vasitos, sí. Pero si usted tiene un tanquecito y cualquiera puede ir con su tacita, alguna cosa, hay que especificar de qué manera voy a retirar el agua. Una funda de caramelos. Sí, las fundas de caramelo, sí, porque cada caramelito que van tomando es una cantidad una cantidad constante. Nadie me dijo de la cubeta de huevos. Para realizar los ejercicios, en la guía de contenido se puso un formulario de un resumen de las fórmulas que se tiene. Si quiero calcular la diferencia, tengo la fórmula que D es igual a sub n menos a sub n menos 1. El término general, ya vamos a ver, es AN es igual a 1 más paréntesis n menos 1 por D. Si tengo aquí la suma de términos, tengo que saber cuál voy a utilizar. La primera fórmula depende del primer y último elemento y del total de elementos. Y la segunda fórmula depende del número de elementos, el primer término y la diferencia. AN significa último término, AN menos 1 el término anterior, A1 primer término y N número de términos. Este formulario vamos a ocupar para ya realizar el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, sea la progresión aritmética 3, 10, 17, 24, determinar el 30º término. ¿Qué significa 30º término? ¿De cero? ¿Qué será? 30. 30, correcto. 30º, sí. 30º es 30. Entonces, con eso, ¿qué datos tengo? Resulta que dice determinar el 30º término. La fórmula que voy a utilizar, según este formulario, es el término general. Término general significa un término que está muy distante, está muy lejos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? AN es igual a 1 más N menos 1 y por D. Esa es la fórmula. Vamos a sacar los datos. A1 significa el primer término. ¿Y cuál es el primer término? Entonces, A1 es 3. ¿Qué será el 30º término?
¿Qué será este 30? Trigésimo término significa N. N es 30. 30 términos. Quiero el término número 30. Eso es lo que me está pidiendo aquí. Entonces, tengo que saber cuál es el término número 30. O sea, necesito de aquí formar 30 valores. ¿Cuánto está subiendo? Y eso es lo que me interesa. Esa es la diferencia. ¿Cuánto está subiendo? 7. 7. Entonces, la diferencia es 7. ¿Cómo obtengo la diferencia? La diferencia se obtiene tomando dos números, cualesquiera, dos pares seguidos, y realizando la resta, el mayor menos el menor. Si cojo el 10 y el 17, lo que haría es 17 menos 10, y esto es 7. Si tomo el 17 o el 24, la diferencia va a salir lo mismo. 24 menos 17, esto es 7. Si tomo los dos primeros, sería 10 menos 3, y esto es 7. Cualquiera de los pares consecutivos, si hago la resta, el mayor menos el menor, o el primero y luego el anterior, voy a tener el 7, que es la diferencia. A eso se le conoce con la D. ¿Qué es lo que quiero buscar? El A30. Esto es lo que voy a buscar, el término número 30. ¿Ya? Entonces reemplacemos los datos. Resulta que el A30, el término número 30, va a ser igual a 1, que vale 3, más N, que vale 30, menos 1, y por la diferencia, que vale 7. He reemplazado los valores. Preguntas de esta partecita. Saqué datos y reemplacé valores en la fórmula. Y ahora la matemática. A30 va a ser igual a 3 más 30 menos 1. 29. 29. 29 multiplicado por el 7. Primero realizo lo que está dentro de los paréntesis, luego multiplicaciones y al final hago la suma. El A30 va a ser igual a 3 más 29 por 7. Estas calculadoras. 203. 203, 203. Ya, 203. Y para finalizar, sumemos. 30. 206. 206. 206. Ese sería el término número 30 de esta progresión aritmética. Licen, Dígame. a ver, aquí, ¿por qué debo restar? Sea la progresión aritmética determina. ¿Por qué debo restar esto 17 menos 10? Eso es para saber si usted no se da cuenta que cuánto va subiendo. Si no sabe, por ejemplo, sé que está subiendo de 7 en 7, pero si yo no sé eso, lo que tengo que hacer es tomar dos números y restar el mayor menos el menor. Y tengo que saber, y ahí va a salir eso. 10 menos 3. Solo para saber. Es para saber ese número si usted no Ya, sabe de ya, dónde obtiene. ¿De acuerdo? ya. Dice, dice clarito, la suma de los 20 primeros términos de la progresión aritmética 3, 6, 9, 12. Entonces, vamos a sacar los datos. Antes de ver las fórmulas, vamos a sacar los datos. Tengo el 3. ¿Y qué término es ese? El primero. El primero, entonces, es A1. A1 es 3. 20 primeros términos. ¿Qué significará este numerito 20? La razón. Término general. Término Correcto, el término general, pero ¿en qué número está ubicado? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿El 20? 20. El 20. Entonces, eso significa que n es 20. El número total de términos que yo voy a sumar son 20, o sea, n es 20. N es el número total de elementos. ¿Y la diferencia? ¿Cuál será aquí la diferencia? ¿Cuánto está subiendo? ¿Está bajando? 3. Entonces, la diferencia va a ser, si tomo los dos primeros, 6 menos 3, da 3. Otro par puede ser 9 menos 6, da 3. Entonces, la diferencia es 3. Si usted no puede determinar al ojo, determine con la fórmula. Ya, entonces veamos qué fórmulas tengo para el término general. Para la suma. Tengo el A1, tengo la N y tengo la D. ¿Cuál de las dos fórmulas
puedo utilizar? ¿La primera o la segunda de la suma? La primera, digamos la segunda. La primera y la segunda. La primera no voy a utilizar, ¿por qué? Tengo a 1, sí. Tengo la n, sí. Tengo a n. ¿Tengo el último término? No tengo el último término. No. En la segunda tengo la n, tengo la 1, repite otra vez la n y tengo la d. Entonces, esta es la fórmula que voy a utilizar. Entonces, vamos a colocar esa fórmula. Dice que es Sn es igual, es n sobre 2, N sobre 2. 2 a 1, ¿qué más? 1 más, abro paréntesis, n menos 1, N menos 1, ¿qué más? cierro paréntesis, d. D. Listo, esa es la fórmula. Una vez que tengo la fórmula y tengo los datos, ¿cuál es la incógnita? La sumatoria de los 20 términos, S20. Esa es la incógnita. Quiero la suma de estos 20 términos. Dos métodos. La primera es utilizando la fórmula y la otra es completando los 20 términos según la diferencia. Aquí sería el 15, el 18 y así hasta que tengan 20 términos y luego comienza a sumar de uno en uno si no se acuerda la fórmula. Pero si sabemos la fórmula, utilicemos. El S20 va a ser igual, reemplazando n vale 20 sobre 2, paréntesis, el 2 que multiplica a 1 que vale 3, más, paréntesis, 20 menos 1 y por la diferencia que vale 3. ¿Ya? Primero comienzo realizando lo que pueda, multiplicar o dividir. Aquí puedo dividir 20 dividido para 2. A 10. 10. Aquí puedo multiplicar tranquilamente 2 por 3. 6. 6. Más. Antes de realizar la multiplicación con este 3, tengo que realizar la resta. 20 menos 1, 19. 19. Por 3. ¿Ya? Luego, el 10 no puedo hacer nada todavía. El 6 tampoco puedo hacer nada. Todavía no vayan a cometer el error de multiplicar 10 por 6. Todavía no. Primero tengo que dejar el paréntesis de un solo número. 19 por 3. 57. ¿Ya? 57, correcto. Ese 20 va a ser igual. El 10 sigue todavía ahí. Sume. 63. 63. Ya, 63, correcto. Y para finalizar, multiplique. 630. 630. La suma de los 20 números de esta progresión ha sido 630. Ya, si se da cuenta entonces cómo escoger la fórmula, cómo saber si es que me están pidiendo término general o me están pidiendo la suma de los términos. Vamos a ver ahorita lo que es la progresión geométrica, pero antes de ver la progresión geométrica vamos a ver qué es una sucesión recurrente. Dice que una sucesión recurrente utiliza términos anteriores para poder obtener el siguiente. Y un ejemplo claro es la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci, la que podemos ver aquí de color azul, mire cómo es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Y ahora, ¿cómo está formándose esta sucesión? Esta sí se encuentra en la naturaleza, ya vamos a ver dónde. En la disposición de las semillas de girasol, ahí está puesto esta progresión. ¿Sí? Cuando la naturaleza es tan sabia que de ahí sale esta progresión, que alguien que Fibonacci, la persona que se puso a estudiar esta parte, se dio cuenta que incluso en el caracol utiliza esta sucesión. A partir del tercer término, se obtiene sumando los dos anteriores. 0 más 1, 1. Luego, para obtener el 2 es 1 más 1 es 2. Para obtener el siguiente es 1 más 2, 3. Para obtener el siguiente es 2 más 3, 5. Para obtener el siguiente es 3 más 5, 8. Y así el siguiente es 8 más 3, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. 34 más 21, 55. Y así va subiendo.
Entonces, si se da cuenta, esta es otra sucesión donde que depende de los valores anteriores, se obtiene el siguiente. Puede ser que estén sumando, pueden ser que estén multiplicando, dividiendo, va a depender del problema. David, dígame. En este caso, licenciado, para esta sesión de recurrente se utilizaría la respuesta anterior y el primer dígito, ¿verdad? Claro, De la aquí, respuesta anterior. exacto, aquí se va a necesitar cuántos dígitos voy a utilizar para, pueda que me diga que la sucesión es sumando los 3 anteriores. O sea, no solamente los 2, sino los 3. Ya dependerá de la regla de formación, ¿de acuerdo? Y esto sí está puesto en la evaluación, por eso es lo que les doy ahorita en clase para que ustedes cuando más o menos digan Fibonacci, tienen que acordarse que ustedes tienen que buscar qué está pasando con los números anteriores. ¿Cuántos está sumando? Tal vez están multiplicándose los 2 anteriores, están restándose. Pero siempre la sucesión estas recurrentes juega con los números anteriores, no solamente con una diferencia o con una razón, sino con los números anteriores, ¿de acuerdo? Esto va a ayudar bastante cuando usted vaya a alguna prueba de admisión a la universidad. Se utiliza bastante esto. Pues más o menos usted ya Licenciado, puede saber. Mande. esta sucesión de Fibonacci, ¿solo es con suma o también es con Puede resta, ser, multiplicación? puede ser cualquier la operación. Eso va a depender de la regla de formación que le digan. O sea, ahí van a ser específicos, van a decirle qué es lo que está utilizando. Y si no sabemos qué está utilizando, tenemos que jugar nosotros con los números. Tratar de ver el patrón. ¿De acuerdo? Ya, aquí tenemos esta sucesión recurrente. Ahora sí vamos con la progresión geométrica. Ya acabamos de ver la progresión aritmética, ahora sí vamos con la progresión geométrica. Y nuevamente es una sucesión de números, solo que aquí para obtener el número siguiente debo multiplicar un número. A este número lo vamos a llamar con la letra R y significa razón. Si recordamos la progresión aritmética, la letra era la D y significaba diferencia. Y cuando yo diga progresión geométrica, la letra es la R y se llama razón. Razón significa división, por si acaso. Y eso es lo que vamos a ver luego. Mucho cuidado con esta situación. Dice, si el primer término es positivo, yo puedo afirmar lo siguiente. Que si la razón es mayor que 0, es decir, un número positivo, la progresión es creciente. Y aquí tengo. El 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Cuánto estoy multiplicando? Estoy multiplicando el 2. ¿Ya? Si la razón está entre 0 y 1, 0,5, 0,6, 0,7, la progresión dice que es decreciente. Y mire, de 200 bajó a 100. ¿Por cuánto le estoy multiplicando? Le estoy multiplicando por 0,5. Este 0,5 es equivalente a un medio, es decir, estoy dividiéndole para 2. Al dividir para 2 significa 0,5, por eso es que es decreciente. Es un número entre 0 y 1. Y si la razón es menor que 0, o sea, un número negativo, que eso ya vimos al inicio, la sucesión es alternada en signo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Y es porque la razón es negativa. Un ejemplo de la vida real, son pocos los ejemplos. Aquí está un ejemplo. Tengo una hoja grande, se divide en hojitas y cada hojita se divide en otras hojitas y así podría irse hasta el infinito. En el universo también puedo tener esto, una estrella de esta manera, y en cada rama hay una estrella pequeña y otras pequeñas y otras pequeñas. Y un ejemplo muy, muy, muy real es esta coliflor que es del romanesco. Un solo repollo que tiene varios repollos a su vez, y a su vez varios repollos y varios repollos, y aquí está una sucesión en progresión geométrica. Y existen estas sucesiones. ¿De acuerdo?
Vamos ahora sí con los ejercicios. Y nuevamente aquí tenemos un segundo formulario que vamos a utilizar. Aquí tengo el formulario, la razón lo voy a obtener dividiendo el número último para el número anterior. El término general, AN va a ser igual a 1, R, N menos 1. Aquí tengo para la suma de términos dos fórmulas. La una depende del último término, la razón y el primer término. Y la otra fórmula del primer término de la razón y de N. Tengo también para la suma de una progresión decreciente y tengo para el producto. ¿Qué significa cada cosa? A n, último término, n menos 1, el término anterior, a 1, el primer término, n, el número de términos, y la r, ¿qué significaba la r? Razón. La razón. Ya, listo. Entonces, con este formulario, que es el que usted también va a utilizar para su examen final, dice el primer ejercicio, determinar el noveno término en la progresión geométrica 2, 6, 18. Facilito tal vez encontrar el término 9 al continuar esta sucesión, pero vamos a hacerlo con la fórmula. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué será el 2? Primer término. Ya, el primer término. A1 sería 2. ¿Cuántos términos? ¿Qué dice noveno? ¿Qué significa noveno? 9. 9. Entonces, ¿qué será ese 9. dato? ¿Cuál es ese dato? N, 9. La n, correcto. La n es igual a 9. ¿Y cómo encuentro la razón? ¿Qué está pasando? ¿Cómo aumenta del 2 al 6? ¿Cómo saco ese valor? Ya, es Por 3. Multiplicado por 3. Multiplicando por 3. correcto, multiplicado por 3. Si no sabemos de ese valor, lo que vamos a calcular es de la siguiente manera. R va a ser igual. Vamos a tomar dos números, el 6 y el 2. Y aquí vamos a realizar la división. El término mayor sobre el menor. 6 dividido para 2 a 3. Si tomo los otros términos, puede ser el 6 y el 18, la razón sería 18 dividido para 6 y esto me da 3. Por lo tanto, R vale 3. ¿Y qué me está pidiendo? El A9. El término 9 es la incógnita. ¿Cuál es la fórmula? AN va a ser igual. ¿Quién me ayuda con la fórmula? Si alguien se acuerda. Y si no, aquí está el término general, ¿cómo ha sido? A1 que multiplica a R elevado a la N menos 1. Entonces, va a ser A1 que multiplica a R N menos 1. Reemplacemos los datos. Entonces, el A9 va a ser igual. A1, ¿cuánto vale? 2 2, que multiplica la R, ¿cuánto vale? por 3 3, elevado a la ¿cuánto? a la 9 menos 1. 9 menos 1. Primero tengo que realizar esta resta en los exponentes. Entonces, el A9 va a ser igual a 2, que multiplica a 3 por 8 elevado a la 8. ¿Ya? Usted en la calculadora lo que tiene que hacer es 3 a la 8, y eso significa multiplicar 8 veces el 3. 3 por 8, 24. ¿No? 8 veces 3. No vaya a cometer ese error de decir 3 por 8, 24. Es 8 veces el 3. Realice esa multiplicación manual o si tiene calculadora científica, ponga 3 elevado a la 8. 6.561. Correcto. Al multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 8 veces me va a dar 6.561. Y eso al multiplicar por 2, ¿cuánto me da? 13.122. 13.122 ha sido el término número 9. Imagínense. Imagínense si le pedía el término número 30. Capaz que la calculadora no alcanzaba ese número. Salía en exponencial. Se daña la calculadora. Claro. Entonces, ojo con eso. De esta manera resuelvo este ejercicio. Vamos ahora, que también piden el deber, calcular la suma, dice.
La suma de los 13 primeros términos de una progresión geométrica, cuyo primer término A1 es 5 y cuya razón es 3. Ya no me dio la progresión, ahora me dio los datos directamente. Entonces, ¿qué datos me da aquí? Me dice A1, ya me dice clarito que A1 es 5, R es 3, ¿y cuánto valdrá la N? 13. 13, correcto. Aquí me dice 13 primeros términos, N vale 13. Y lo que me pide es la sumatoria de esos 13 términos. Vamos a ver cuánto me da. Y aquí tengo mi formulario. ¿Cuál de las dos fórmulas utilizaré? La de suma de términos en progresión. La suma de términos. Ya, la suma de términos, pero tengo dos fórmulas. Sería la suma de términos normal, o sea, no la que dice suma de términos de una progresión, sino ¿Cuál de estas dos? ¿La primera o la primera. segunda? la primera. Ya, la primera. ¿Tengo el término último? ¿Tengo No, AN? Lisen, la segunda. La segunda, porque tengo A1 si tengo, R si tengo y N si tengo. Según los datos tengo que ver la fórmula que voy a utilizar. En la primera no tengo AN, por si acaso. Entonces, SN dice que es A1 que multiplica a RN. Verán aquí este menos 1 no está en el exponente, está acá abajo. Menos 1 sobre R menos 1. S13, ¿cuánto vale Igual 1? Igual a 5. 5. La R, 3 exponente 13 menos 1 menos 1. dividido para 3 Menos uno. Menos 1. Correcto. Vamos, sigamos. S13. 5. 5. ¿Cuánto vale 3 a la 13? 3 elevado a la 3 13. al 3 elevado a la 13. A ver, los que tengan calculadora, 13 veces del 3 o eleven 3 elevado a la 13. Sale 15.094.323. Ya sale 1.594.323. Correcto, 1.594.323 menos 1 sobre 3 menos 1, 2. Y 1.500.000. S13 va a ser igual a 5. A este número grandote, réstele 1. Ya, 1.594.322. Sobre A este 2. número grandote, divídale para 2. Primero, saquemos la mitad. ¿Cuánto me da? Dividido por 2 somos 797.161. Correcto. Y ahora multiplique por 5. Multiplica por 5. 3 millones. 3.985.805. Correcto. Esto ha sido la suma de los 13 términos de esta progresión. 3.985.805. Imagínense si fuera, estoy diciendo 13 términos, tal vez 20, 25 términos. David, Así, Listen, dígame. quería hacerle una preguntita, Listen. Estas clases que usted nos está dando, ¿estas las suben a, cómo es A YouTube, sí. a la guía de plataforma. contenidos, así en esa partecita Sí, donde viene? correcto. ¿Qué día, disculpe, la suben? ¿Hoy mismo la sube o a partir de qué día la A sube? ver, nosotros subimos a una matriz y el día de mañana ya debe estar subido a la plataforma, pero cualquiera que quiera ver mi canal, usted ingresa a YouTube Jorge Luis Zapata Pila y le sale y ahí a partir ya más o menos de la medianoche ya está subido. Justamente eso le iba a preguntar, Lisa, si tiene canal. Ahí usted Dejaron- ponga ahí Jorge Luis Zapata Pila y le va a salir mi fotito y ahí va a poder verlos. Lisen, buenas noches. Yo quería una consultita, Lisen. A mí se me fue el internet y ¿Ya? no avancé a decir presente. A ver, No sé si me registró por a ver, ¿quién? Ustedes, Diego Quirenza, parece que sí del dijeron. D. Sí, Lisen, yo les dije que le Sí, sí, justifique, entonces sí gracias. está puesto. Ah, ya, gracias, Lisen. Gracias, Soñita.
¿Ya? Bueno, si no hay alguna más inquietud, nos vemos dentro de 15 días. Entonces, que tengan una buena noche, se cuidan y háganos Gracias, deberes puntuales. Gracias, licenciado. Una buena Gracias, noche. Gracias, licenciado. Gracias, Lice, buenas noches. Gracias, buenas noches. Se cuidan.